Algunas de las desapariciones sin resolver más famosas del mundo han ocurrido en el misterioso Triángulo de las Bermudas, pero ninguna es tan desconcertante como la inexplicable desaparición del USS Cyclops. En 1918, el USS Cyclops zarpó de Río de Janeiro, Brasil, a Baltimore, Estados Unidos, haciendo una breve parada en Barbados. Después de que el barco partió de Barbados el 4 de marzo con 309 personas a bordo, tanto el barco como su tripulación nunca más fueron vistos. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni una sola pieza de escombros del barco. Entonces, ¿cómo desapareció exactamente el enorme USS Cyclops sin dejar rastro? Retrocedamos en el tiempo y descubramos lo que pasó. Construido en 1910, el USS Cyclops era conocido como el mayor minero de la Marina de los Estados Unidos. Los mineros eran barcos de transporte de carbón que se usaban para transportar el carbón usado como combustible para otros barcos. Con alrededor de 165 metros de largo y 20 metros de ancho, el Cyclops era tan grande que tenía el tamaño de un campo de fútbol y medio. El enorme casco de acero fue apropiadamente llamado Cyclops, en honor a los legendarios cíclopes, gigantes de un solo ojo de la mitología griega. En abril de 1917, los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, y el Cyclops fue comisionado el 1 de mayo de 1917 para unirse al esfuerzo bélico de los Estados Unidos. Durante la guerra, el barco fue utilizado para transportar tropas y recursos, y ayudar a reabastecer los buques de guerra de las fuerzas aliadas. En su último viaje, el USS Cyclops salió de Río de Janeiro cargado con entre 10.000 y 11.000 toneladas. El tonelaje exacto es discutido, de mineral de manganeso, una carga mucho más pesada y densa de lo que normalmente tenía que llevar. Algunos funcionarios portuarios de Río en ese momento creyeron que el barco había excedido su capacidad de transporte y parecía sobrecargado. También es importante señalar que la tripulación no estaba familiarizada con el mineral, ya que era la primera vez que el USS Cyclops transportaba una carga de este tipo. Antes de que el barco saliera de Río el 15 de febrero, el oficial al mando del barco informó que el motor de estribor parecía tener un cilindro agrietado y ya no podía funcionar. Esto redujo la velocidad y el rendimiento del USS Cyclops de una velocidad máxima media de 15 nudos a una de 10 nudos. Un consejo de inspección que inspeccionó el barco estuvo de acuerdo con la observación del comandante sobre el motor y recomendó que el Cyclops regresara a los Estados Unidos para su reparación. Entonces, el barco partió, haciendo otra parada en Bahía antes de salir de Brasil. Hoy en día, la Marina cree que había 309 personas a bordo, aunque los relatos contemporáneos de la desaparición del barco enumeran 293 personas a bordo, incluyendo 15 oficiales, 221 tripulantes y 57 pasajeros. La lista de pasajeros incluía figuras prominentes como Alfred L.M. Gottschalk, el cónsul general americano en Río de Janeiro, que regresaba a los Estados Unidos después de un largo periodo de permanencia en el extranjero. Aunque se suponía que el USS Cyclops se dirigía directamente a Baltimore, el barco hizo una parada no programada en Barbados el 3 de marzo para reabastecerse. Hasta el día de hoy todavía no está claro por qué el barco hizo esta parada, ya que el Cyclops debería haber tenido suficientes suministros para continuar hasta Baltimore. Algunos piensan que el capitán estaba preocupado por la carga del barco. Algunos inspectores en Barbados declararon que la carga no estaba bien estibada. En vez de estar nivelada, estaba apilada más arriba en el medio y no repartida uniformemente. Además, el agua estaba sobre la marca Plimsoll del barco, una línea en el costado del barco que indica el límite legal de inmersión, lo que significa que el barco estaba sobrecargado. El USS Cyclops dejó Barbados el día siguiente, el 4 de marzo, y se suponía que llegaría al puerto de Baltimore una semana y media después, el 13 de marzo. Después de enviar una transmisión que decía "buen clima, todo bien", justo después de despejar el puerto de Barbados, el USS Cyclops aparentemente desapareció sin que se volviera a saber de él. En los días posteriores a la desaparición de la nave, cientos de naves americanas cercanas hicieron repetidas llamadas de radio al USS Cyclops para tratar de establecer su paradero. Todas las llamadas quedaron sin respuesta. Con el paso de los días, las publicaciones comenzaron inmediatamente a lanzar teorías sobre la desaparición del Cyclops y lo que podría haberla causado. ¿Una extraña tormenta hundió el enorme barco carbonero? ¿O un submarino alemán enemigo lanzó un torpedo al USS Cyclops y lo envió a una tumba acuática? Múltiples revistas de la época, incluyendo Literary Digest, incluso sugirieron que un pulpo gigante podría haberse levantado del mar, entrelazado el barco con sus tentáculos y arrastrado hasta el fondo. Tal vez comprensiblemente, la Armada pasó poco tiempo investigando esta última teoría para alivio de Cthulhu. ¿Cuál fue el destino real del Cyclops? ¿Podría una simple tormenta tropical haber hundido el barco? Después de todo, una de las razones por las que el Triángulo de las Bermudas tiene tantas desapariciones es porque el clima en el área es notoriamente impredecible y las tormentas pueden volverse muy violentas muy rápidamente. La mayoría de los expertos creen que la teoría de la tormenta no es muy factible, porque el Cyclops no hizo llamadas de socorro y no se informó de ninguna tormenta importante en la zona en el momento de su desaparición. Otros señalan que hay tormentas más pequeñas conocidas como tormentas mesometeorológicas, que son impredecibles y difíciles de identificar.
especialmente con la tecnología de 1918. Tormentas como estas pueden comenzar en el mar y disiparse completamente antes de que se acerquen a tierra. Según meteorólogos como la doctora Joanne Simpson, estas tormentas se forman muy rápidamente, especialmente sobre la corriente del Golfo que pasa por el Triángulo de las Bermudas y pueden durar solo unos minutos antes de desaparecer. Sin embargo, mientras las tormentas se están gestando son particularmente violentas, causando la formación de olas gigantes y caóticas que ponen en peligro a los barcos cercanos. La falta de cualquier llamada de auxilio puede ser explicada por estas tormentas, ya que a veces también causan perturbaciones eléctricas que interfieren con los sistemas de comunicación, como la transmisión de radio en el USS Cyclops. Sin embargo, sin ninguna tormenta eléctrica identificada definitivamente en la zona, esta teoría sigue siendo solo eso, una teoría. ¿Qué hay de los alemanes? ¿Es posible que hayan hundido el barco? El USS Cyclops fue un gran activo para la Marina durante la Primera Guerra Mundial, y habría sido un excelente objetivo para Alemania. Sin embargo, no había evidencia de que ningún submarino alemán estuviera en el área del Triángulo de las Bermudas en ese momento. Además, nunca ha surgido ninguna prueba de que Alemania estuviera involucrada, incluso después de que las fuerzas estadounidenses interceptaran las comunicaciones alemanas y adquirieran inteligencia militar alemana. Esto hace que parezca muy improbable que un ataque militar alemán derribara al USS Cyclops. Sin embargo, parte de la razón por la que la teoría sobre la destrucción o captura del Cyclops por parte de Alemania persiste es por el capitán de la nave, el teniente comandante George W. Worley. A pesar de su nombre que suena inglés, Worley nació en Alemania como Johann Frederick Wichmann y cambió su nombre después de mudarse a los Estados Unidos. Se informó que algunos tripulantes se refirieron a Worley como un maldito holandés, una referencia despectiva a su herencia alemana, ya que la palabra Deutsch, que significa alemán, se confundía con Dutch, que en español es holandés. Incluso mientras comandaba los barcos de la Marina estadounidense, algunos pensaron que podría haber apoyado a Alemania durante la guerra y entregado al Cyclops a los alemanes. Sin embargo, como con la teoría de los alemanes destruyendo el USS Cyclops, esto parece poco probable. El ejército de Estados Unidos revisó los registros alemanes después de que Alemania fuera derrotada en la Primera Guerra Mundial y no se encontró ningún registro de que el Cyclops fuera capturado o de que Worley trabajara como agente doble. Aunque lo más probable es que Worley no fuera una especie de 007 alemán, el capitán tenía otros problemas que atrajeron la atención de los investigadores. En algún momento, poco antes de que la nave desapareciera, hubo informes no confirmados de un motín contra el capitán Worley. Los miembros de la tripulación supuestamente lo acusaron de ser un borracho y completamente inadecuado para dirigir el barco, ambos rasgos bastante indeseables en un capitán de mar. Varios libros y artículos han descrito al capitán como un extraño personaje que tenía el hábito de pasear por el cuarto de la cubierta usando solo un sombrero, un bastón y su ropa interior. Después del supuesto intento de tomar el barco por la tripulación, se dice que el capitán Worley reaccionó duramente, encarcelando a los amotinados e incluso ejecutando a uno. No está claro si se vistió para la ocasión o dio las órdenes de ejecución con su sombrero y su ropa interior. En una carta al Departamento de Estado después de la desaparición del USS Cyclops, incluso el cónsul de Estados Unidos en Barbados dijo que al resto de los oficiales del barco parecía no gustarles el capitán. Ofreciendo su propia teoría sobre la desaparición, el cónsul escribió: "Aunque no tengo ningún fundamento definitivo, temo que el destino sea peor que el hundimiento, aunque posiblemente basado en la antipatía instintiva hacia el capitán". Además del cónsul, muchas otras fuentes sospecharon de un motín en la nave durante el tiempo de su desaparición. Asumieron que la tripulación del USS Cyclops, cansada del extraño comportamiento de su capitán y de los duros castigos, decidió tomar el control de la nave. Sin embargo, aunque se produjera un motín y la tripulación pudiera tomar el control, aún no se explica por qué no se volvió a ver la nave. La tripulación fugitiva todavía tendría que haber atracado en algún lugar y no hay registros de un barco naval estadounidense robado que apareciera en algún lugar. También existe la posibilidad de que la desaparición del USS Cyclops se deba a un fallo en el diseño de la nave. Algunos expertos navales creen que el destino de dos de las naves hermanas del Cyclops son el mejor apoyo para la teoría de la falla de diseño. El USS Cyclops tenía tres naves hermanas: el USS Júpiter, el USS Nereus y el USS Proteus. Las naves hermanas son naves de la misma clase que están construidas siguiendo diseños casi idénticos. Así que si hubiera un fallo estructural en el diseño del Cyclops, probablemente habría uno en sus hermanas también. El USS Júpiter fue hundido por aviones japoneses en la Segunda Guerra Mundial, por lo que se conoce la causa de su desaparición, pero los otros dos barcos sufrieron destinos similares a los del USS Cyclops, aunque décadas más tarde, desapareciendo ambos de forma algo misteriosa en el Triángulo de las Bermudas en 1941. En ese momento, el almirante de la Marina de los Estados Unidos, George Van Deurs, pensó que los barcos podrían haberse hundido porque su diseño era incompatible con su carga. Ambos barcos, como el USS Cyclops, fueron diseñados para transportar carbón. Sin embargo, cuando desaparecieron de nuevo como el USS Cyclops, tanto el Nereus como el Proteus llevaban mineral, aunque era un mineral de bauxita en lugar de mineral de manganeso. Algunos pensaron que este cargamento podría haber debilitado las estructuras de los barcos. Además, Van Deurs creía que las vigas de soporte de los barcos podían haberse erosionado después de años de transportar carbón ácido, exacerbando cualquier debilidad en el diseño.
No importa lo que le haya pasado al USS Cyclops, una de las piezas más desconcertantes del rompecabezas es la falta de restos o rastros de la nave, incluso décadas después de su desaparición. Gracias a una mejor tecnología y a las tácticas de búsqueda, se están descubriendo más naufragios históricos año tras año. Y aún así, el USS Cyclops sigue evadiendo la detección. Algunos científicos creen que es posible que el Cyclops haya desaparecido en la fosa de Puerto Rico, que es el punto más profundo del Océano Atlántico. Situada en el extremo sur del Triángulo de las Bermudas, la trinchera llega hasta 8.380 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo, solo 460 metros menos que la altura del monte Everest. Los aficionados a los naufragios creen que no solo el USS Cyclops, sino muchos otros naufragios se han perdido en esta profunda zanja. Sin embargo, debido a que el día y la hora exactos de la desaparición del Cyclops son inciertos, los investigadores de la Marina no están seguros de si el naufragio está realmente en la trinchera o en algún otro lugar de la costa atlántica. Los familiares de las 309 personas perdidas en el USS Cyclops siguen buscando respuestas hasta el día de hoy. Tienen la esperanza de que el Cyclops aparezca, a medida que la tecnología de búsqueda continúe mejorando y les dé algunas respuestas para lo que le pasó a sus familiares hace más de un siglo. De hecho, en la década de 1960, un experimentado buceador de la Marina llamado Dean Hawes tropezó con un enorme naufragio en la costa del Cabo Charles, Virginia. Se dice que Hawes quedó atónito por el enorme tamaño de su hallazgo y afirma haber visto, entre otras cosas, un puente sobre pilotes de acero mientras exploraba el naufragio, lo que concuerda con el diseño del Cyclops. Salió a la superficie con la esperanza de volver a bajar y reexaminar el naufragio junto con su equipo de buceo, pero el mal tiempo obligó a la tripulación a abandonar la zona y navegar de vuelta a la orilla. Después de unos años, Hawes leyó un artículo sobre el USS Cyclops y reconoció el barco de la foto como el naufragio que había encontrado en la costa de Virginia. Emocionado por su descubrimiento, Hawes convenció a la Marina para que dirigiera otra investigación en el lugar del naufragio que había encontrado hace todos esos años. Desafortunadamente, una búsqueda de seguimiento en el área resultó en un naufragio completamente diferente y no se encontró evidencia del USS Cyclops. También hay algunos, como el astronauta Gordon Cooper y el cazador de tesoros Darrell Miklos de The Discovery Channel, que creen que los extraterrestres pueden estar abduciendo naves en el Triángulo de las Bermudas. Utilizando mapas de la Tierra dibujados desde el espacio que su amigo Cooper le dio, Miklos encontró un objeto gigante sumergido en las aguas del Triángulo en 2008 que no pudo identificar definitivamente como un naufragio o una formación natural. Cree que puede ser una nave alienígena. En opinión de Miklos, el Triángulo de las Bermudas es un punto caliente de abducción alienígena, lo que explica por qué naves como el USS Cyclops desaparecen. Lo que le pasó al USS Cyclops sigue siendo un misterio por ahora. Sin embargo, independientemente de la razón del hundimiento del barco, la desaparición del Cyclops fue sin duda una gran tragedia. Según el Instituto Naval de los Estados Unidos, sigue siendo la mayor pérdida de vidas para la Marina de los Estados Unidos en tiempos de paz. Entonces, ¿el USS Cyclops corrió un destino similar al de sus hermanas debido a una gran falla de diseño? ¿O quizás la respuesta está en alguna combinación de las diferentes teorías sobre la desaparición de la nave? Tal vez una tripulación amotinada, estructuras debilitadas, una sobrecarga de mineral peligroso y denso y una extraña tormenta eléctrica coincidieron y resultaron fatales para el USS Cyclops y sus pasajeros. No lo sabremos con seguridad, pero nos encantaría saber lo que piensas. Y ahora tenemos algo más para que hagas. Elige uno de estos dos videos. Este es increíblemente interesante, mientras que este es entretenido. No puedes perder, así que ve a hacer clic ahora antes de que sea demasiado tarde.